Padre, habla nuestras vidas en el nombre de Yeshua. El día de hoy, glorifícate en nuestras vidas y a través de tu palabra, háblanos, redargúyenos, libéranos. Restaura la imagen de Yeshua en nuestras vidas. Restaura el propósito de nuestras vidas en tu palabra. Y haz de nosotros unas vasijas nuevos, unos odres donde tu vino nuevo pueda ser echado. Y no se pierda ni una gota, Señor, del poder de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Parashá número 40, porción de la palabra número 40. Estamos a 14 porciones de la palabra de terminar este ciclo de la Torá. ¿Cómo ha corrido este tiempo? Y bendito sea el Eterno por esta parashá que tiene un nombre fuertísimo, devastador. Devastador. Y venimos de una victoria la semana pasada en la Parashá. Terminamos con una gran victoria. El pueblo termina con la victoria de haber derrotado a Og, rey de Basán, y a otros reyes malvados que se opusieron en el camino donde el pueblo iba a llegar a la tierra prometida. Venimos de una gran victoria y esta porción de la palabra termina con una derrota. Una derrota a nuestros ojos, pero también una derrota al ojo del hombre puede ser una victoria en santidad a los ojos de Dios. Y vamos a trabajar en esta mañana mirando nuestros ojos y teniendo hoy una batalla. Esta porción de la palabra es para tener una batalla entre nuestros ojos humanos y nuestros ojos espirituales, entre el deseo del Dios del cielo y las decisiones nuestras. Pero al final de toda batalla siempre habrá un único vencedor y siempre será el Señor. Aunque para nosotros hayan derrotas, siempre la palabra del Señor va a vencer y va a derrotar. Y así como veníamos de una victoria, hoy terminamos la parashá, la porción de la palabra, leyendo de una derrota para el pueblo. Pero una derrota donde el Señor también limpia al pueblo de personas que no deberían estar liderando. Y uno dice, duro a nuestro corazón humano, pero a los ojos del Eterno también está bien. Que esos 24,000 que murieron en esa época y en esa etapa terminaran. Porque si siguen vivos, iban a llevar al pueblo al desastre total. Entonces, esta parashá tiene unas ambigüedades y unos límites tremendos. Y de hecho habla de límites de la tierra. Termina hablando de Gilgal y de otro lugar. Y vamos a mirar que aparentemente donde tendría que comenzar terminó en esos límites de la parashá. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que el Señor empiece a mirar esto así si estos límites no son? Está hablando del último lugar donde acampa el pueblo antes de entrar a la tierra prometida y el primer lugar donde acampa. Donde nosotros a veces pensamos que terminan las cosas, hasta ahora está comenzando el proceso de santidad y de victoria en nuestras vidas. Esta parashá que tiene una porción de la palabra maravillosa de una burra que habla, la única burra que ha hablado en toda la historia del mundo entero. Dice que el Señor le dio el poder de hablar en un momento. Y su dueño nunca se aterró porque hablaba con la burra, que es una de las cosas más sorprendentes. Sí. La burra pudo expresar lo que ella pensaba, pero su dueño nunca se aterró porque la burra le habló. Interesantísimo eso, porque a veces a nuestra vida nos pasa así. Hay burros y hay cosas que hablan y no deberían hablarnos. Y nosotros no nos percatamos. Entonces, hoy vamos a mirar un poquitico en esta mañana eso. Empieza con un rey, el rey de Moab, que está llamando a un profeta pagano, pero que conocía de Dios. Y en sus momentos
Dios le hablaba a ese pagano, del cual no se sabe mucho. Y luego de un ir y venir, este profeta se levanta y va camino a ese rey. Y en ese pasaje, mientras va en el camino, le habla a su burra. Y la burra más sensible ve hasta el ángel del Eterno y no lo veía ese profeta. Luego vemos una parte donde el rey de Moab lleva a este profeta a 3 lugares diferentes en la tierra para que hiciera lo que tenía que hacer, conjurar una maldición al pueblo de Israel. Nunca lo hace, sino que lo bendice. Y luego de todo este episodio, los hombres de Israel logran caer con mujeres que no son del pueblo. Y ahí viene la destrucción de 24,000 personas en el pueblo, empezando por los líderes. Y uno dice, el Señor es fuerte y misericordioso al mismo tiempo. Y vemos una porción de la palabra en los profetas de Miqueas, donde habla de ese futuro glorioso de Israel cuando sea restaurado, pero cómo el Señor también va a ir quitando muchas cosas y va arrebatando pueblos. Y aún los pueblos que no quieren aunque no quieren recibir la autoridad del Señor, van a tener que someterse a esa autoridad. Y leemos en segunda de Pedro características de profetas que no son del Eterno, pero que el Eterno les va a permitir levantarse en esta época, porque tiene que suceder. Y entonces vamos a analizar un poquito quién era Balaam y quién era Balac y Balaam. ¿Quién era Balac? Rey de Moab. Los moabitas, un pueblo pagano que no respetaba la autoridad del Eterno. Y estas palabras de esta parashá, que viene de una de las hijas de Lot, que se acuesta con su papá pensando que se había acabado todos los hombres en la tierra, y dicen las dos, una tuvo a los amonitas y otra a los moabitas, Amón y Moab. Y ellas se dijeron, acostémonos con nuestro papá, emborrachémonos y nos lo acostamos porque no hay más hombres y no queremos quedar sin generación. Y este rey, Balac, era rey de una de esas personajes. ¿Y quién era Balaam? De Balaam no se sabe nada. Venía de un pueblo lejano, era un pagano, pero dicen los estudiosos que él tiene que ver con las generaciones noágidas. Era el 7º profeta desde las generaciones de Noá. Ahí hablan de que era nieto de Labán. Bueno, dicen los estudios que era nieto de Labán porque ahí habla siempre de los moabitas y los madianitas. Pero miren todo el conocimiento que podía tener del Eterno. Una persona que no era de él y que tomó la decisión no por el Dios de Israel, sino por el don de la adivinación que el Señor le dio. ¿Qué más se puede saber de Balaam? Que él muere. Miremos un momentico Números 31, porque ahí es donde se vuelve a hablar del querido Balaam. Capítulo 31, verso 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián, y también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Si a veces en nuestra vida tenemos momentos donde decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que se levanten estos malvados? No se preocupe, en unos capítulos más adelante usted va a ver el fin, pero tiene que guardar con tranquilidad, esperar esos capítulos. Estamos leyendo hoy el 22 y en el 31, ya sabemos que el pueblo de Israel, ese pueblo mata a espada a ese adivino. Porque en la tierra del Señor no deben haber adivinos ni agoreros. Eso sabemos de Balac y de Balaam. Eso es lo que sabemos de ellos.
Y empieza la historia de esta porción de la palabra diciendo que este rey de Moab, Balac, miró al pueblo de Israel y le entró miedo. Y dijo, son demasiados y nos van a vencer. Y se lo dijo a su pueblo. El pueblo de Israel es demasiado, es numeroso y nos va a vencer. El pueblo de Israel no le estaba decretando guerra, no lo estaba molestando, pero ya de lejos ese rey los veía y decía, son demasiados y nos van a acabar. Cuando tú tengas enemigos, tienes que entender, si tú no has hecho lo incorrecto, porque si uno se buscó el problema, téngase las consecuencias. Pero si uno está bien ante los ojos del Eterno y hay enemigos, tú no te preocupes. Los enemigos salen porque ellos ven el poder de Dios en ti. Ellos ven la grandeza de Dios en tu vida. Y eso ya hace que ellos tengan enemistad contra ti. Porque no hay amistad del mundo y de los hijos del Eterno. No puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. Así que cuando tengas esos enemigos espirituales, que tú te enteres y sepas, o el Señor te muestre que están tratando de maldecir tu vida, no te preocupes, está sucediendo porque ellos ven el gran campamento que hay a tu alrededor de ángeles y de bendiciones. Porque aquí a este Moab y a su pueblo no lo estaban tocando el pueblo de Israel. El rey solo se alborota con ver el gran número que hay del pueblo. Siempre será más grande el estruendo y el sonido de la alabanza de los hijos de Dios que la envidia y el problema de los hijos de las tinieblas. Por eso causamos tanto efecto en los mundos espirituales. Porque cuando nosotros alabamos al Señor, se unen millares de ángeles a nuestros cantos. Y eso es lo que pueden escuchar, ver y percibir los enemigos del Padre. Por eso tienes una razón importante para estar alabando a Dios, como lo leíamos hoy en el Salmo 79. Tenemos que venir y regocijarnos ante Dios con cánticos. Porque cuando pasa eso, estamos hablando el lenguaje del cielo. Y cuando pasa eso, aunque pareciera que somos pocos, aparecen millares con nosotros. Y los otros que tienen ojos espirituales abiertos en las tinieblas, perciben el poder y el número de los que nos acompañan. Por eso no se los puede hacer raro que se levanten enemigos y cosas difíciles contra nosotros. Balac le pide a Balaam a través de unos siervos, ven y maldíceme al pueblo de Israel, porque con tu maldición ellos van a ser derrotados. Esa era la orden que le dio a unas personas y le dijo, yo te voy a pagar bien. Ven. ¿Y qué dice en primera parte ese profeta que se convierte finalmente y tristemente en adivino? Dice, no puedo hacerlo, porque yo debo hablar lo que Dios dice que yo hable. Y se devuelve esa comitiva al rey y le dicen, él no va a venir, que porque él habla lo que diga ese Dios grande y poderoso y no puede hacer nada. Entonces el rey dobla o triplica su paga y le dice, oye, camina, ven a mi tierra, yo te voy a pagar mucho más de lo que te dije la primera vez. Y aquí fue donde empezó la caída de este profeta en ese momento. El Señor le dijo la primera vez que consultó, no vas. Y cuando le triplican la paga, él vuelve a consultarle al Señor que sí puedo ir. Mostró el cobre, diríamos en Colombia, peló el cobre, mostró de qué estaba hecho y qué quería. Le gustaba le gustaba sentirse poderoso y con dominio. Ya tenía un don del Eterno, maravilloso, que no tenía que negociarlo. ¿Y qué sucede? Empieza a consultar. Y el Señor dice, no vayas.
no vayas. Yo no te he mandado a ir allá, y si vas, vas a hablar lo que yo diga. ¿Y qué termina haciendo? Yendo. Porque vuelve a consultar por tercera vez al Señor y el Señor le dice, vaya, vaya, pero las palabras que yo le diga, esas hablará. ¿Ustedes creen que Dios podía confiar en una persona así para dar la palabra? No. ¿Y por qué el Señor pareciera que hubiera confiado en este profeta? Porque nunca lo amonestó, nunca le dijo, te están ofreciendo plata y te estás vendiendo, cuidado. Simplemente le dijo, ve, y lo que yo te diga, que digas, eso dirás. Y uno dice, parece que Dios lo respaldara. No. Dios es el Dios de los espíritus. Y aunque alguien quiera hacer lo contrario, siempre se hará la voluntad de Dios por encima de todo espíritu. Dios sabía que podía sujetar la boca de ese profeta a la voluntad de su palabra, porque no hay nada más grande que la palabra de Dios. Es más, cuando lo manda por el camino que uno parece, esto no lo entiendo, yo lo leo y no lo entiendo, puede decir uno humanamente, y si lo leen con sus hijos le van a hacer esa pregunta. ¿Y por qué si se fue, aparece un ángel de Dios a detenerlo porque lo iba a matar? Uno dice, Dios no desconfía de él, Dios conoce su poder y él sabe el fin de las cosas. Y dice el proverbio que aún al malo lo ha creado para el día del juicio. Así que Dios no se aterra por lo que pasa y Dios le dice a ese profeta que terminará siendo un adivino, vaya, igual usted va a hablar lo que yo diga. Nada de lo que está pasando en nuestras vidas se está saliendo de la voluntad del Eterno. Aún Hasatán está viviendo como el Señor le permite y le ordena hacer. Y el que mejor conoce los límites es Él. Porque cuando se presentó para tocar a Job, se presentó a decirle al Señor si le permitía y hasta dónde le permitía tocar. El adversario es el que mejor conoce los límites que tiene, pero también aprovecha el poder que se le ha permitido. Nosotros somos los hijos de Dios. El poder de nuestro Padre es ilimitado. El problema de nosotros es que no sabemos establecer nuestros límites. Y por eso tenemos problemas. Sale este hombre con los comisionados y dice, listo, me voy aquí en el burro para que me rinda. Y va con su burrita por el camino. Y aparece el ángel del Eterno para destruir a Balaam. Primera etapa. La burra lo ve y sale del camino. Y Balaam le pega la primera vez y la vuelve al camino. Entonces el ángel se acerca más cuando el camino es estrecho. La burra va a levantar los ojos, lo vuelve a ver y se va contra la pared. Claro, si me voy a un lado y mi amo me pega y me devuelve al camino, me voy al otro lado a ver si no me pega. Y cuando se fue contra la roca, le espichó el pie a su amo. Con más rabia yo creo que se bajó ese hombre y le dio más duro. La jaló. Y en ese momento, entre la burra se movía, el ángel se movía. Burra y ángel, burra y ángel. Y el profeta falso solo sabía pegar. Ponte tú en tu vida, ¿qué está pasando? ¿Y qué estás haciendo?
Y ya cuando el ángel se les acerca mucho más y le cierra el camino a la burra, que la burra no puede ni por un lado ni por el otro, la burra sale teniendo más temor del Señor. ¿Y qué hace? Dice que se inclinó y se cayó en tierra, quedó arrodillada. Y es cuando el Señor le permite hablar. Así dice una versión. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esa manera, que Dios le dio el don del habla a la burra. Esto es increíble, esta versión. Dice en el capítulo 22, verso 28. Así que el Señor le dio a la burra el don de la habla, la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le pregunta la burra a Balaam. ¿Los animales saben contar? La burra le dijo 3 veces. Le dijo 3 veces, no le dijo ¿por qué me estás pegando? ¿Qué te he hecho yo para que me pegues 3 veces? Al profeta se le da el don de hablar, porque el profeta habla la palabra. Y cuando el Señor tuvo que confrontarlo, después de que le desobedeció porque el Señor le dijo, no vas, permite que su burra le hable y le hable con entendimiento. Callémonos la boca y dejemos que Dios lo abre y obre, para que el Señor no tenga que levantar burros a nuestro alrededor y terminen hablando mejor que nosotros. Nunca en este pasaje de la palabra Balaam se aterró porque su burra hablara. Es más, se pusieron a conversar. Pero la palabra en ninguna versión que busqué dice que él se impactó porque la burra le habló. Eso me aterró más a mí. Un hombre que podía y tenía la facultad de muchas veces escuchar a Dios y lo escuchó 3 veces diciéndole no vayas, escucha que su burra le dice ¿por qué me golpeas 3 veces? Y nunca se aterra. Todo el tiempo me has dejado en ridículo, gritó Balaam. ¿Por qué me has pegado 3 veces? Y él le dice, ¿por qué me dejaste en ridículo? Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que me has montado toda tu vida. ¿Alguna vez te he hecho algo así? Y admitió Balaam, no. Y ahí es donde el Señor le abre los ojos a Balaam y le pregunta ese ángel, ese mensajero, ¿por qué le has pegado a tu burra 3 veces? El eterno Dios de Israel puede hacer las cosas más inverosímiles en nuestra vida para hacernos volver al camino y evitarnos problemas. Pero antes que tenga que hablarnos una burra, permitamos no solo que nuestros oídos se hablan, sino nuestros ojos espirituales. Dicen algunas personas conocedoras de Torá que cuando hay personas que pueden escuchar la voz audible de Dios, es porque han sido tan incrédulas que Dios tiene que abrir sus oídos para que escuchen su voz, porque ya dio su palabra y no han querido atenderla. Dicen los entendidos que conocen al Mesías de Israel que este episodio, donde parece inverosímil que Dios pueda usar a un profeta
que obraba y trabajaba por dinero y terminó adivinando, recibiera la voz del Eterno y pudiera discernirlo, para que entonces en el futuro nosotros y ningún pueblo de la tierra pudiera decir que el Señor no nos puede hablar y no nos puede dar la Torá. Si se la dio a un profeta pagano, adivino, que vendía el don del Eterno por dinero, no hay ningún pueblo en la tierra que no pueda decir que el Señor no le quiere hablar. ¿Qué tanto estás tú percibiendo la vida del Eterno en ti? Y mira tus caminos. El Eterno está pudiendo hablarte con su palabra 1, 2 y 3 veces. Pero si tú sigues caminando, el Eterno va a tener que empezar a abrirte los ojos espirituales para que veas lo que no era necesario ver si hubieras obedecido antes. No esperes caminar en los límites, como Balaam hizo caminar a la burra. Los expuso a muerte, pero el Señor tuvo gran misericordia, porque aún en ese malo iba a terminar glorificándose. Pregúntate en tu vida, ¿qué camino estás caminando? Y si tu vida está prosperando o el Señor te está teniendo que abrir los ojos a la fuerza para que no mueras. Abrir tus oídos a la fuerza para que escuches aún burros en tu vida que tengan más razón de la vida que tú estás viviendo. No es necesario esto para los hijos de Dios. De hecho, aquí no hay ningún hijo de Dios en este episodio. Pero el Señor está mostrando que Él tiene el poder para utilizar a los malos para sus planes. Y aún a un burro puede hacer hablar cuando Él quiere mostrar su poder. Y al fin llegan a donde el rey. Después de este episodio, no le entró ni un poquitico de temor a Balaam. Y el mensajero se lo dice de frente: yo venía a matarte, pero dale gracias a la burra que se interpuso y tuvo más temor que tú. Y el ángel le dice: sigue tu camino. Pasó el peaje a la fuerza. Y cuando llega donde el rey se presenta y le dice: bueno, hagamos lo que yo sé hacer. Entonces aquí es donde parece que son, pero no. Le dice al rey: bueno, ya llegamos a esta parte alta, levanta 7 altares, como los brazos del candelabro que le fue revelado al pueblo de Israel. Cuidado cuando entres a una casa que haya una menorá y ¡ay! Son de Dios. Ay, llegamos a la casa que era. Los brujos también usan todas las imágenes que tenemos, todo, igual. Porque conocen y han escuchado, y ellos de pronto han podido ver más que nosotros del poder que acompaña a los que tienen eso en obediencia al Eterno. Entonces el rey de Moab rápido levanta 7 altares, empieza a sacrificar y le dice a Balaam: ahora sí, maldícemelos. Y cuando Balaam mira al pueblo desde un lugar alto para maldecir, empieza a emitir palabras de bendición y dice: he aquí, he recibido orden de bendecir y yo no puedo revocar. Él dio bendición y yo tengo que decirlo. Habrán personas en tu vida que te van a decir la verdad en muchas ocasiones y no son del Eterno. Pero el Señor a veces les da más cordura para que hasta te ubiquen y tú tengas que decir: wow. Habrá personas que lleguen a tu vida y te digan: es que tú, sí, yo sé toda esa bendición, pero no son del Eterno. Están hablando lo que el Señor colocó en ti. Esa es la verdad en Dios, pero ¿y tú qué?
Ellos van a hablar la verdad de Dios, pero ¿cuál es tu verdad con el Eterno? ¿Cuál es tu verdad con el Eterno de Israel? ¿Cuál es? Entonces, habla la primera vez y el rey le dice, no, espera. Es que yo te mandé llamar para que los maldigas, no para que hables bien. Y entonces Balaam le dice, yo te dije, y por voz de tus mensajeros, que yo no puedo hacer otra cosa sino hablar lo que diga el Dios de los ejércitos. ¿Y por qué no maldecía en nombre de otros dioses? Finalmente son paganos. ¿No se preguntaron ustedes leyendo la parashá? ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque aún los pueblos paganos sabían que el nombre del Dios de los ejércitos de Israel tenía más poder que los otros dioses. Tus enemigos espirituales y físicos conocen que tu Dios es más poderoso, pero te van a estar midiendo la calidad de posición que tienes en tu Dios, a ver si te pueden mover. Satanás a veces conoce todo el poder que tienes tú y tú dudas del poder que Dios te dio. Por eso debemos renovar todos los días el espíritu de nuestra mente. Porque Satanás tiene claro quién eres tú. Conoce y tiene claro el poder del Mesías. Él fue derrotado en el madero del Calvario. Él ya conoce su derrota. Pero tú todavía no has aceptado que el diablo fue derrotado en tu vida. Por eso lo tienes tan vivo. Por eso tiene tanto poder sobre tu familia y sobre ti. Entonces los lleva a un segundo monte. Y le dice, ahora sí sobre este monte los vas a maldecir. Es que allá estabas viendo como una parte que se veía bonita. Pero aquí, si vas a mirar todo ese número de gente, si no las vencemos ahorita, nos van a acabar. Ahora sí, viene este segundo lugar. Ahora sí está perfecto. Versículo 18 del capítulo 23. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Por eso cuando Dios nos da palabra uno se levanta, ¿no? Y le dicen, levántate. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Ya no le dijo rey de Moab. Si usted se da cuenta, en la primera palabra que él lanza le dice, mira, Balac, rey de Moab. Está hablando de la autoridad sobre una nación. Y empieza a decir, ¿por qué voy yo a maldecir al que el Señor no me dice que maldiga? ¿Por qué voy a hacerlo? Y empezó a hablar sobre el polvo de Jacob y sobre la cuarta parte de Israel. Lo llamó un rey, le habló al rey y le empezó a mostrar los confines de una gran promesa. General, ¿cómo voy yo a maldecir a estos hijos de Israel? A estos descendientes de Jacob. En la segunda vez le dice, levántate tú, hijo de Zippor. ¿Saben a quién le habló? A la persona. A Balac. Balac, hijo de Zippor. Le está hablando de genealogía de demonios, de maldición de demonios que tenía él como persona. Y empieza a decirle, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí que he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Y le empezó a relatar cómo el Señor lo sacó de tierra de Egipto, de servidumbre, de esclavitud. Y entonces Balac dice en el versículo 25,
Ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Por segunda vez ya no se le habla al rey, se le habla a Balac, hijo de Zippor. Y viene la tercera y le dice, listo, está bien, vámonos a otro lugar. Y lo lleva al monte más grande donde se veía toda la cuadrilla del pueblo de Israel. Se ven todas las carpas alineadas, firmes, el tabernáculo en el centro. Ahí vio toda la magnitud del pueblo. Balac lo fue llevando por un lado, no fue, bueno, ven te llevo por el otro, tampoco, ahora te voy a mostrar todo el número de ese pueblo y por qué necesito que lo maldigas. Y le muestra todo lo que estaba. Y Balaam se queda mirando todo eso y solo dice, qué belleza. Qué pueblo, qué pueblazo. Mira todo. Satanás también dobla su rodilla ante Yeshua y ve la belleza de nuestro rey. Dice Colosenses que a Yeshua le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doble su rodilla ante él. Y este profeta Balaam mira a Israel. Sí, cientos, 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 cientos. Y solo dijo, entonces tomó su parábola y dijo, ya no se refirió a Balac, ya no lo llama ni como rey ni como persona. Simplemente se levanta y dice, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Ante el poder del Señor, hasta los espíritus se desnudan. Dice toda la verdad, todo lo que es. El varón que tuvo ojos abiertos, el que oyó los dichos de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia entre los espíritus malignos y nosotros? Que ellos escuchan los dichos de Dios. Nosotros debemos escuchar su palabra. Por eso, Satanás le parafraseó la palabra a Yeshua, pero Yeshua se la citó. Porque si los demonios aceptaran la palabra del Señor, se hubieran salvado en su momento y no quisieron. ¿Saben la burra por qué no se fue al cielo? Porque la burra escuchó los dichos de Dios y los dijo. Ella no obedece la palabra. ¿Quién eres tú ante el Eterno? ¿Escuchas sus dichos o oyes su palabra? ¿Escuchas los dichos o oyes la palabra? El pueblo que nos rodea está escuchando los dichos de Dios, pero no obedece a su palabra. La única diferencia entre ellos y nosotros es la palabra de Dios en nosotros. Por eso hay que escudriñarla. El que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Hasta ahí está bonito, y es verdad. O sea, ver un campamento con las tiendas ordenadas, con banderas, como el Señor lo puso en el centro del tabernáculo, eso debía ser una magnificencia preciosa. Hasta ahí Él está viendo como humano. Y ahí empieza la profecía del Espíritu de Dios sobre Israel, porque esto no estaba viéndolo Él. Esto lo empieza a ver en palabra profética.
Como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Eterno, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Agua, agua y agua. ¿Qué pidió el pueblo y por qué pereció tantas veces y por qué perdió? Por agua y por agua. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Y el rey Balac le dice, maldícelo porque es mucho. Y este viene y dice la última parte, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Peleaban y se quejaban, pero ¿cómo se ven espiritualmente? Con fuerzas de búfalo. Devorarán a las naciones enemigas, desmenuzarán sus huesos y traspasará sus saetas. Se encorvará para echarse como león. ¿Quién es el león? El león de la tribu de Judá se encorvará para echarse como león. Como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y ahí sí fue el acabose. Balac le dijo a Balaam, pues hermano, para lo que ya menos sirvió, de acá se va sin un peso. Pero entonces el rey de Moab ya conoció por dónde ver a Balaam y con la misma le respondió. Le dice, ahora huye, versículo 11 del capítulo 24. Ahora huye a tu lugar. O sea, lo trajo en burra y le dice, salga despavorido. Si su burra corre más que usted, vaya tras ella. Huye a tu lugar. A tu lugar. ¿Pero de dónde? Si no se sabe de dónde era Balaam. Huye a tu lugar. ¿De dónde? Huye a tu lugar. Cuando los demonios, ¿sabes? Salen, ¿a dónde van? A un lugar desierto. Y yo dije que te honraría, mas he aquí que el Señor te ha privado de honra. Esto es muy cómico, porque a veces nosotros vivimos en esos círculos viciosos con el enemigo. Esa es la estrategia del enemigo. Nos va enredando a ver cuándo caemos. Hay días donde dudamos, hay días donde decimos los dichos de la palabra del Señor, pero no creemos a su palabra, solo decimos los dichos. Y Él siempre nos va envolviendo, hasta que al fin logramos dar la profecía y para dónde y en dónde vamos a terminar. Si tú eres hijo de Dios, tu fin no será malo, porque estás angustiado por tu presente. Tu fin no será malo. El fin de tus días será una bendición. La palabra dice que aún en la vejez fructificaremos. Job 8, en medio de esa tragedia tan grande que tenía este hombre con sus amigos, dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Y cómo terminó Job? Más grande de lo que empezó. ¿Y por qué nosotros no hemos creído toda la palabra profética más segura que nos habla de cielos nuevos y de tierra nueva, de abrir ríos en el desierto, de ser pastoreados por el Eterno? Escudo y adarga es su verdad y su gloria permanece para siempre. ¿Por qué tenemos los temores que tenemos? La estrategia del enemigo es no dejarte ver y asustarte y seguir tú por encima de los burros, aunque ellos mismos se detengan. Luego empiezas a hablar los dichos de la boca del Eterno, pero no su palabra, a pedacitos.
a pedacitos, porque es que como que el otro no lo cree, eso no será para mí. Hasta cuando salgas de ese estado y puedas permitir que el Espíritu de Dios hable a tu corazón y tú puedas profetizar y hablar lo que está dicho que va a hacer. Aún los demonios están sujetos a la voluntad del Eterno. Ellos no pueden tocar tu vida más allá de donde el Eterno no lo permite. Ellos no van a poder ir más allá de tu vida. Ellos no pueden ir ni entrar más a tu casa donde tú no se los estás permitiendo. Ellos tienen un límite, pero les encanta ir a los lugares altos de tu vida para que tú los veas desde allá grandes. Pero se te olvida ir más allá de ellos y mirar hacia los cielos. Porque por encima de que el enemigo se levante, hay uno más grande detrás de él. No hay lugar más alto que la cruz del Calvario. Si el enemigo se levanta, detrás del enemigo está esa cruz. Y tú estás viendo al enemigo. No estás viendo la cruz. Puestos los ojos en Yeshua, dice, no pongan los ojos, no es el Padre, puestos los ojos en Yeshua. No alcanzamos a ver al Padre, moriríamos. Yeshua dijo, si quieren ver al Padre, véanme a mí. Entonces, puestos los ojos en Yeshua, porque estás viendo tu situación, porque estás viendo los demonios que están atacando tus generaciones, porque estás viendo esos demonios. Uno va recibiendo revelación de lo que pasa en cada familia y estamos diciendo, wow, estos demonios están activos en esta familia, esto está acá, esto está aquí. Pero no nos podemos quedar con eso. Si el Señor va revelando cosas, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Rey y al Señor a que nos mande y nos ordene qué hacer. Pero tú te estás quedando viendo en los lugares altos de tu casa y de tu familia. Aquí hay personas que saben que en sus casas hay lugares altos, que los han percibido, que los han discernido y que cuando se han acostado han sentido pánico, sienten la sombra. Se tapan mejor en las cobijas, que llegue rápido el amanecer. Es que iba a orar y sentí ese miedo tan grande y no, mejor se acabó rápido y ya me tapé y rápido. Los demonios están en lugares altos. Ellos saben a dónde ubicarse para asustarte y que tú los veas. Acá no dice cómo hacía el pueblo de Israel cuando veía a esos monigotes allá, haciendo altares encima de ellos, imagínense. Ellos habitando en una llanura, el Señor los manda en el desierto en una llanura. Y alrededor de esas montañas había gente haciendo altares, invocando y haciendo cosas. Moshe, Aarón, los líderes, Eleazar, no se ponían a mirar a los lugares altos y a quedarse ahí. Siempre estaban en el tabernáculo de Israel invocando al Señor, haciendo lo que Él les dijera, porque no tenían tiempo de mirar a esos lugares altos. No te quedes mirando cómo los demonios destruyen tu casa. No te quedes mirando, ay, sí, es que eso es un problema en mi familia. Y a la burra se le dio un límite. Vio al ángel, pero no miraba nada más. Habló y solo ese poquito. No te quedes esperando más señales milagrosas. Actúa. Mira al que tienes que mirar. Y camina en el eterno. Porque después de que pasa esto, inmediatamente Balaam dice, listo, me voy de aquí, pero tengo que decir lo último que te va a pasar a ti. Y le dice, querido rey de Moab, te va a pasar esto, tu pueblo será destruido, pasará esto, pasará esto, pasará esto. Y vuelve a levantar al pueblo. E inmediatamente es como si, no sé, en esta obra de teatro no se cerró el telón. Pasa esto e inmediatamente dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab.
Acaba de pasar esto e inmediatamente el Señor dice, mientras en los lugares altos hacían esto, los hijos de Israel, los que no estaban mirando al tabernáculo, se pusieron a fornicar con las hijas de Moab. El enemigo no pudo maldecir al pueblo desde arriba. ¿Desde dónde lo mandó? Rastrero, por abajo, con las mujeres. El enemigo no se detiene, no te detengas tú, no te des vacaciones. Aún si sales a vacaciones, ayune allá donde está en ese balneario, haga algo, váyase un momentico a la montaña. No, es que está todo el tiempo, hable en lenguas. Mientras está bañando, es que no estoy con la familia de mi esposo, es que todos estamos aquí, mientras se baña, hable en lenguas. No deje de hacerlo. Porque al Señor de estas huestes, al Señor de las moscas, a ese príncipe, se le ha dado la potestad en esta tierra. Y si él ataca por arriba, también va a atacar por abajo. Porque él espera en algún momento mortandad. Pasa esto e inmediatamente algunos hijos de Israel se prostituyen, empiezan a fornicar con las hijas de Moab. No podían ser con otro pueblo, porque eran esos principados los que estaban interesados en que Israel se acabara. ¿Por qué con la fornicación? Porque de los descendientes de Lot traían esos problemas sexuales desde la tierra de Sodoma y Gomorra. Miren desde dónde vienen las cosas. Lot escogió Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Porque vio que la tierra era buena. Como Balaam fue a trabajar por plata. Por ahí empezó caída. Y la tierra era tan buena que ya no tenía nada más que hacer sino prostituirse, enloquecerse y dejar de hacer uso natural de sus órganos. Eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué traía Moab? Descendientes de Lot. Platica y poder. Y segundo, pecados sexuales. A Israel no le iba a llamar la atención volverse homosexual, que tenían bien clarito el uso de las mujeres y la multiplicación de las familias. Pero como los patriarcas habían tenido varias mujeres en el mismo pueblo y ahí alcanzaron bendición del Eterno, al pueblo no le parecía muy raro tener los dichos de la boca del Eterno, pero no su palabra. Si hubieran tenido la palabra, se hubieran andado en santidad. Hay muchos que tienen dichos de la boca del Eterno. Y por eso el Señor está sacando adulterios y fornicaciones en este tiempo. Porque tienen dichos de la boca del Eterno, pero no su palabra. Si tuvieran su palabra, no lo harían. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces Moshe, que todavía estaba vivo, se empezó a agarrar al Eterno. Y el Eterno le dijo, mátalos en presencia de todo el pueblo. A Sodoma y a Gomorra, el Eterno lo acabó en presencia de todos. A estos que conocían del Eterno y tenían sus dichos y estaban fornicando, el Señor dijo, delante de todos. Pecado público, vara pública. No juzguéis a solas, en presencia de dos, y si no hace caso, sácalo a la congregación, dice Pablo. Pablo aconseja, no se sienten a comer con adúlteros y fornicarios, porque todo el mundo los ve. Y ustedes después serán el hazmerreír. Ay, vean, los que guardan Shabbat y los que se guardan comiendo con esos. Ahí están tal para cual, todos unidos en la misma mesa. Por eso el Señor cada vez va limpiando más las cosas y uno entiende y agradece. El enemigo está en lugares altos y está en lugares rastreros.
Los que conservan la palabra del Eterno harán justicia. Viene la próxima para allá y vamos a ver cómo Pinjas, muchacho poderoso, se levanta a hacer lo que hizo. Él no tenía los dichos de los hijos del rey. Él tenía la palabra del Eterno en su corazón y en su vida. Un buen levita, con sed de santidad, del cual solo se habla esto y no se habla más, pero era suficiente para conocer el carácter de un varón del Eterno que pone fin al pecado del pueblo. Tú y yo no podemos ser de los que escuchan los dichos del Señor. Tenemos que ser los hijos que oyen la palabra del Eterno. Tú y yo tenemos la capacidad de detener las maldiciones del enemigo, los lugares altos que se han llenado nuestras familias y los ataques rastreros que están viviendo. ¿Qué necesitamos? Las palabras del Eterno en nuestra vida y el Espíritu de Santidad que nos respalde ante los enemigos del Eterno que tratan de mofarse. Lo que no saben es que así nos estén atacando por lo alto o por lo bajo. Nosotros miramos más allá de ellos y vemos al Mashiach Yeshua colgado y resucitado y con toda la victoria en sus manos. Pero tú y yo necesitamos creerlo y necesitamos vivirlo, porque dice aquí, versículo 5 del 25. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Acaba en tu casa a los Baales que se han levantado, a los que has tenido por generaciones de generaciones. Si en tu generación siempre han sido mendigos, si en tu generación siempre han habido violadores, han habido pederastas, han habido fornicarios, adúlteros, maldición de vicios, córtalo tú, porque estás escuchando este mensaje. Y estos no son para los de los que escuchan los dichos de la boca de Dios, sino para los que escuchamos la palabra del Eterno. Segunda de Pedro nos lo deja bien clarito. Los que escuchan los dichos del Eterno, esos amiguitos que vienen y van, los tibios, dice la palabra, mejor les hubiera sido no escuchar. Nunca mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Que tú y yo no seamos de esos, que tú y yo seamos de los que detienen el pecado, de los que rompen comunión con los lugares altos y los rastreros, y miremos a Yeshua para que Él sea nuestro libertador. Ni burros, ni profetas, ni adivinos, hijos de Dios, conociendo bien la palabra de poder, para romper las tinieblas en nuestras casas y en nuestras vidas. Porque a los tibios el Señor va a vomitar de su boca.